Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Veracruzano de Cultura por la invitación para esta charla. Mi nombre es Guillermina Ortega. Soy artista visual multidisciplinaria. Estudié la licenciatura en pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda de Bellas Artes. Hice una maestría en estudios sobre el arte en Realia, en la ciudad de Jalapa. Además de hacer mi obra artística, he colaborado con diferentes instituciones. Colaboré con el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Fui subdirectora de la Galería José María Velasco en Peralvillo. Posteriormente me vine a trabajar al estado de Veracruz con la doctora Aida Rodríguez Prampolini. Fundamos la Casa de la Cultura de Poza Rica. Posteriormente estuve en la Oficina de Artes Plásticas del mismo instituto. Participé en la Cumbre Tajín desde su inicio hasta hace pocos años. Me tocó también fundar el Consejo Veracruzano de Arte Popular, también con la doctora Aida Rodríguez Prampolini, el CEBAR también, el Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles, y el Centro de Artes Indígenas en el Tajín. Bueno, platico esto para tener un contexto, ya que mi charla trata de la relación entre el arte contemporáneo y el arte indígena. En algunos años de mi vida colaboré con el Instituto Smithsoniano para el Museo Nacional del Indígena Americano en Washington. En colaboración con Cumbre Tajín hicimos algunas exposiciones en las cuales me invitaron como curadora de arte indígena, tradicional y contemporáneo. También realicé una curaduría para la sede de Washington, el Museo Nacional del Indígena Americano. Y bueno, para mí la relación que he encontrado entre el arte indígena tradicional y el arte contemporáneo ha sido precisamente en campo, principalmente cuando de fondo conocí más en el Totonacapan, cuando nos tocó la fundación del Festival Cumbre Tajín. Eran otros tiempos, pero para mí que pues, venía con una formación académica de la Esmeralda, todos mis valores artísticos que yo tenía acerca del significado del arte, y sobre todo el arte tradicional, pues se derrumbaron, precisamente porque en la academia nos enseñan la diferencia entre artesanía y arte. Cuento esto porque a partir de ese momento tuve que hacer una investigación en campo, o sea, en Totonacapan, con artesanos a los cuales yo los veía un poco distantes, con la colaboración de los promotores culturales de la Unidad Regional de Culturas Populares en Papantla. Pude acercarme a diferentes grupos en todos estos municipios del Totonacapan y aprender mucho más acerca de qué es a lo que le llamamos una artesanía y cómo se vive la vida detrás de cada artista indígena. Por ejemplo, los alfareros, los textileros, los que se dedican a hacer los trajes para las danzas, los objetos rituales para las danzas. Posteriormente, con el Smithsonian fui becaria, obtuve una beca en 2008 que se llama Estancia Artística y lo que se trataba era visitar las colecciones del arte indígena tradicional, arqueológico y también de comunidades en Estados Unidos, como por ejemplo Nuevo México y muchísimos más. Pero principalmente la invitación para mí fue visitar las colecciones, en este caso de piezas de origen de Mesoamérica, ¿no? Yo pedí conocer las piezas de la escultura huasteca y sobre todo también alfarería. Visité el Museo de Brooklyn, el Museo de Historia Natural de Nueva York y sobre todo la gran colección que tiene Smithsonian en un centro
que es como un búnker enorme. Bueno, con mi participación con el Smithsonian empezamos a hacer diferentes proyectos culturales y sobre todo mi experiencia como artista fue encontrar puentes y aplicar los conocimientos de curaduría y museología principalmente para organizar muestras desde el estado de Veracruz y en ese caso principalmente desde el Totonacapan. Entonces, bueno, para esto yo a través del Smithsonian conocí artistas indígenas contemporáneos, como es el caso de Nora Naranjo, quien proviene de una familia alfarera tradicional, pero Nora había asistido a la escuela igual que yo, a una academia, aprendió las técnicas contemporáneas inspiradas en su tradición familiar, empezó a hacer esculturas que reflejaban intensamente qué es la cultura de origen de ella, la cual es non. Y entonces realizamos nuestra primer curaduría, pero primero se hizo una residencia artística. O sea, en ese entonces, con colaboración también del COBAB, estaba Ghislaine Bonot de directora. Pudimos hacer un trabajo maravilloso porque intentamos invitar a la mayor cantidad de alfareras posibles, en este caso de la Huasteca, del Totonacapan, del sur, de muchos lugares. Y Nora no hablaba español y ellas con trabajos, bueno, en muchas alfareras totonacas sí hablan español, pero siempre trabajamos con una interpretación. La realidad es de que trabajar con este grupo fue maravilloso porque el lenguaje se daba a través de la creación misma, que era a través de hacer piezas de barro. Para mí esa experiencia fue maravillosa porque aprendí muchísimo a su lado en la residencia. Aprendí que hay un puente que nos liga a los que no somos indígenas con la cultura indígena y principalmente que va más allá de una simple artesanía. La charla de Arturo Gómez, que me antecedió, es muy ilustrativa porque él hace un recorrido maravilloso acerca de cómo el día de hoy, a lo que le llamamos artesanía, malamente, bueno, desde mi punto de vista, estamos acostumbrados a dar ese nombre. Sin embargo, a través del Smithsonian y a través del Centro de las Artes Indígenas, nosotros estuvimos trabajando con otros nombres de la nomenclatura, por lo que para nosotros es arte indígena tradicional y que bueno, ya con el tiempo yo tuve también la oportunidad de trabajar con, más bien de ser beneficiaria de una residencia artística en el Centro de las Artes de BAM. Y es la primera vez cuando yo estoy en contacto con artistas indígenas contemporáneos, mestizos como yo, que venían de otras generaciones, de padres o de abuelos, que tenían su grupo indígena, pero que con esta contemporaneidad, o más bien con la entrada a la modernidad, perdimos mucho de nuestras culturas propias. Todos estos artistas que yo conocí en la residencia de BAM también provenían de una academia, de una escuela de arte, y su trabajo artístico estaba enfocado completamente hacia la cultura propia, independientemente si hablaban una lengua o no, cosa que en México marca bastante la diferencia, pero que desde aproximadamente 1992, con los 500 años, el Canadá había organizado una serie de eventos para el festejo de los 500 años. Y la mayoría de estos artistas de origen indígena dijeron que no, que ellos no tenían nada que celebrar. Entonces,
para mí, de manera profesional, fue mi primer acercamiento con manifestaciones que iban mucho más allá de mi entendimiento, no porque en México no se hiciera algo así, sino había una postura. O sea, yo estaba, vaya, desde estudiante, muy impresionada con la obra, por ejemplo, de Rufino Tamayo, que era de origen oaxaqueño, y principalmente con Francisco Toledo. Pero estar en la residencia 2 meses, trabajar con artistas mestizos, igual que yo, y que venían con una formación también parecida, me hizo ver más allá de mis límites geográficos y mentales con los que, bueno, yo acostumbro producir mi obra en el estado de Veracruz. Aunque ya había trabajado yo en el COVAP, el Consejo Veracruzano de Arte Popular, la mirada que teníamos en ese momento en el estado, pues era otra, era bastante diferente. Mi, ¿cómo se podría decir? Contacto con todo este mundo artesanal, a lo que yo había aprendido desde Occidente, qué es la artesanía, todavía me impedía ver más allá. Estos artistas tenían ciertas características que ya con el paso del tiempo me di cuenta, pero me gustaría mencionarlas porque me parece que es ahí a donde ya podría yo definir el día de hoy qué es el arte indígena contemporáneo, no solamente en el Totonacapan, no solamente en México, a mí me parece que a nivel internacional, y bueno, es con los canadienses y con los artistas norteamericanos con los que yo aprendo. Voy a leer algunas de estas características que yo encontré al realizar mi tesis de maestría y elementos esenciales es, primero, la descolonización, la reapropiación, la reclamación, la sanación, la hibridez, esto que se llama doble identidad, la soberanía, la autodeterminación, la autorrepresentación, la autorresignificación. Son elementos que no quiere decir que sean estáticos, al contrario, es en movimiento. No todos los artistas somos iguales, por lo que algunos se han enfocado más a través de esta investigación artística, dependiendo el contexto, dependiendo las identidades. Creo que también estas maneras de ver la vida, de explicarse el mundo a través de las manifestaciones culturales indígenas, como puede ser la tradición oral, la memoria histórica, pero principalmente la lengua, me parece que es ahí en donde los artistas contemporáneos indígenas se están inspirando precisamente para la construcción de conocimiento. Un conocimiento que está presente, está en el ambiente, está en el ADN, está en el pensamiento. Yo lo puedo ver también, soy descendiente de abuelos nahuas, y no es un mundo que esté lejos de mí, al contrario. Hay un recuerdo que queda, principalmente cuando era niña, que es cuando conocí a una de mis abuelas y a un abuelo, y con el tiempo se pierde, se diluye, precisamente cuando entro a la academia, cuando entro a la universidad, y bueno, es otra historia. Por otro lado, quiero mencionar también que este trabajo que hicimos en el Totonacapan, ustedes lo pueden encontrar en el blog del que yo llevo, que se llama Visualidad Decolonial. Ahí subí las diferentes exposiciones que realizamos en algunas de las ediciones del Festival Cumbre Tajín, principalmente entre el 2007, me parece que el 2014. Van a encontrar grupos artísticos, como por ejemplo los totonacos, diferentes nombres. Van a encontrar también a los artistas mixtecos. Con estos artistas mixtecos la invitación vino porque Smithsonian estaba muy interesado en hacer visible esta práctica artística que se hace pintando los tenis Converse.
con esta experiencia de los artistas de Pinotepa de Don Luis, tuve un primer acercamiento en la comunidad que fue maravillosa, donde precisamente, bueno, empezamos a hacer talleres de instalación. Y bueno, ya cuando ellos estuvieron en el Parque Taquilzucut, que tiene un espacio maravilloso, espacio aéreo donde el arte se hace con la tierra, para la tierra, y desde este pensamiento mágico, ¿no? Posteriormente llegó Sonia Robertson, que es una artista Innu de la reservación indígena en Quebec, que se llama Mashteguayach, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, Sonia también tenía estas características, al igual que todos los artistas con los que yo había trabajado en 2005, que era procedente de la academia, con una maestría, pero que además su práctica artística la hacía con materiales de la tierra principalmente y con la lengua. Ya Sonia también ha hecho proyectos de curaduría indígena concretamente en Quebec y se ha expuesto en diferentes lugares de Canadá. Años después, en 2013, creamos otro proyecto maravilloso que fue un intercambio de artistas veracruzanos, oaxaqueños, con artistas de Quebec. Y lo más importante de esta residencia precisamente fue el aprender junto con un curador que es sociólogo de origen Wendat, Huron Wendat, que es el maestro Guisiu Durán. Y me parece que precisamente una residencia artística lo que muestra es esto, o sea, en México el arte indígena contemporáneo todavía está muy, ¿cómo se puede decir?, verde, todavía nos hace falta trabajar mucho. Y creo que cuando se tiene el apoyo económico y sobre todo facilidades y la gran apertura como el gobierno de Canadá o como el Museo Nacional del Indígena Americano, pues es cuando hemos logrado maravillas, porque además tenemos evidencias. Hoy ya la podemos subir a la red, pero bueno, en su momento teníamos folletos, libros. También para mí es muy importante mencionar que en los últimos años en México, otro de los lugares que está haciendo un trabajo extraordinario con esto que estoy platicando, es la Galería Muy. Muy se encuentra en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La dirige el maestro John Burstein. Y precisamente hace unos días, y bueno, ustedes pueden encontrar en la red una exposición en la página web de la misma galería, maravillosa, que se llama Visiones de Resistencia desde el Arte Contemporáneo Maya. Es un intercambio, bueno, yo así lo veo, porque es un proyecto transfronterizo, o sea, con 3 artistas chapanecos indígenas y 3 artistas indígenas guatemaltecos. Voy a mencionar los artistas chapanecos primero, que serían Saul Cac, PH Joel y Sasal Abraham Gómez. Los artistas de Guatemala serían Marilyn Bororbor, Manuel Chavajá y Ángel Pollón. También quiero mencionar que otra de las curadoras es Maya Huracán, y que bueno, ojalá que puedan entrar a la página de la Galería Muy, porque es muy interesante escucharlos, a los artistas, leer los textos. A mí me parece que todavía con esta plática yo me seguiría quedando muy corta, que estas lecturas, a pesar de que todos estos son lenguajes contemporáneos, que precisamente la obra de arte ahora es abierta y que las lecturas podrían ser pues mucho más amplias, tendríamos sí que estar más sensibilizados, pensar que bueno, los artistas, así como en Occidente la inspiración puede ser una cantidad así enorme de temáticas, problemáticas, de identidades,
Yo creo que el arte indígena contemporáneo, la característica precisamente es eso, ¿no? Hay una investigación acerca de las diferentes identidades, de estos desplazamientos entre diferentes territorios. Yo creo que México tiene un concepto también muy cuadrado todavía acerca de lo que significa ser indígena, de lo que significa ser mestizo. Y me parece que también está bastante cimentado en el racismo y la discriminación. Creo que si fuéramos más allá de eso y tuviéramos la mente más abierta, comprenderíamos, pero sobre todo daríamos mayor legitimidad a este tipo de manifestaciones. Todavía se habla en algunas ocasiones, si por ejemplo se usufructa la cultura de los pueblos originarios cuando uno hace arte contemporáneo, ¿no? Esa misma pregunta pues, no se hace a un artista urbano. Y creo que sí hay que decirlo, porque si de por sí en este momento en el estado de Veracruz, pues a veces no es muy fácil ser artista multidisciplinario, porque la visibilización todavía estamos en ciernes y no importa la edad, si eres joven y si eres un autor con trayectoria, pues el arte indígena contemporáneo todavía traemos arrastrando muchas de estas deficiencias. Quiero mencionar también que, bueno, en México, aunque no tenemos tantos curadores, existe una curadora que escribió hace poco un libro maravilloso que se llama Ingrid Zucaer. El libro se llama Arte Indígena Contemporáneo, Dignidad de la Memoria y Apertura de Cánones. Y por otro lado también hay otro curador maya que ahorita está haciendo un doctorado en Holanda que se llama Jenner Yanes, que ha hecho también trabajo como, bueno, esto que yo he estado, como se llama, compartiendo con otros artistas indígenas mayas y de otras latitudes. Yo invitaría al público precisamente y además a leer. Hoy en la red, bueno, tenemos una infinidad enorme de, ¿cómo se llama?, información. El Consejo para la Cultura y las Artes de Canadá tiene un solo apartado de arte indígena. El Smithsonian, a través de la página del Museo del Indígena Americano, tiene una cantidad de exposiciones maravillosas. En la red ustedes también pueden encontrar el libro Apertura de Cánones, Arte Indígena Contemporáneo, escrito por la crítica de arte Ingrid Zucaer. Y bueno, el blog que estamos llevando en Veracruz, donde precisamente tratamos de que sea visible, pues podríamos decir exposiciones hechas con instalaciones por artistas indígenas y no indígenas. A mí me parece que también entre el artista indígena y el artista mestizo hay muchas, ¿cómo se puede decir? Una gama enorme. No quiere decir que eres o uno o lo otro, ¿no? El blog que yo estoy mencionando, Visualidad Decolonial, no nada más trato, ¿cómo se puede decir? La práctica del arte indígena contemporáneo. Precisamente abordo otro tipo de curadurías, de proyectos que no son tan visibles, pero donde en este momento, desde mucho antes de la pandemia, estamos tratando de hacer visible qué sucede en el estado de Veracruz. Aquí, a diferencia de Oaxaca y de Chiapas, me parece que ser indígena tiene mucho menos, ¿cómo se podría decir?, oportunidades, y sobre todo en el arte, ¿no? Creo que nos tendrían que conocer más los proyectos, a los artistas, para poder también escribir más. Creo que estamos en un momento que, bueno, todas las cuestiones, sobre todo en cultura, se están, ¿cómo se podría decir?, desterritorializando, como, bueno, se habla mucho de qué es el territorio de los conceptos, y también, por supuesto, de las filosofías. Pero creo que el arte veracruzano todavía tenemos mucho de qué hablar y de investigar.
Y bueno, pues agradezco nuevamente la atención, estoy a sus órdenes. También olvidé decirlo, además del blog, bueno, tengo página web y colaboro afortunadamente con Realia, el Instituto para la Cultura y las Artes. Hasta pronto.